Hola, hola, aló, hola. Vale. Bueno, pues nada, bienvenidos a TechFest. Empezamos la primera charla de la primera jornada. Y en este track 5, pues bueno, tenemos a John Rojic que nos va a hablar de asistentes para crear un mundo web adaptado. Así que muchas gracias por venir. Bueno, pues buenos días. Lo primero, bienvenidos a todos, que también era un horario complicado y muchas gracias por estar aquí. Hemos llenado la sala, así que primer punto conseguido ya. Bueno, la charla de lo que vengo a hablaros hoy un poco es de cómo orientar el tema de los asistentes de voz que estaban poniéndose muy de moda y que ya están en muchos aparatos de los que tenemos hoy en día, cómo aplicar eso dentro de la web, ¿vale? Para solucionar problemas como pueden ser de accesibilidad. Esto no es una charla de super consejos de accesibilidad, de cómo hacer una web 100% adaptada, sino de cómo podemos ir orientando ese tipo de cosas y hacer una reflexión de para qué nos puede ayudar en este sentido también los asistentes de voz, ¿vale? Bueno, ese soy yo, ese es mi Twitter por si queréis seguirme. Pongo fotos de gatos y digo de vez en cuando también cosas de tecnología y demás. Soy frontend developer en Singular, donde dedico sobre todo eso, a la parte de frontend, aunque intento cacharrear con todo lo que puedo, como la parte de los asistentes y demás. Luego también estoy en Ficticia como profesor de Angular y soy coorganizador en Collisus Project, que es una comunidad que es relativamente reciente en la que solemos hacer meetups y solemos traer gente interesante, así que también si os animáis a apuntaros y os interesa y sois de aquí de Madrid, pues os animo a ello. Y también me gustan los unicornios. Vale, vamos a empezar por los más conocidos. Alexa, Google Home, Siri. Al final son los tres que ahora mismo más se conocen, luego hay otros muchos y demás, y chatbots también más orientados a alguna aplicación en concreto, pero estos tres son los más con más capacidades y que más conocemos. Alexa ya lleva un tiempo, creo que hace ya, no llega a un año, pero empezó a entrar en el mercado español con mucha fuerza. Google Home hace un año ya que sí que está. Siri más tiempo con el tema de los relojes y demás, y los móviles. Y son asistentes que se han ido metiendo en nuestra vida y poco a poco vamos utilizando más. Ya cada vez nos da menos corte el hecho de hablar en público y decir, oye, Siri, recuérdame tal, o ¿quién es esta persona que acabo de encontrarme? Ese tipo de cosas ya cada vez las vamos usando más y vamos metiéndolas en nuestra vida poco a poco, ¿vale? Para que nos ayuden y nos faciliten con otra forma de relacionarnos con la tecnología. Al final siempre estábamos acostumbrados a utilizar pantallas táctiles, teclados, ratón, etcétera, y esto nos presenta una forma distinta, lo que lleva a que se use en contextos distintos también. Esto es mi caso personal y por lo que he visto y demás, la mayoría de veces en lo que lo usamos suele ser para tareas pequeñas, rollo estoy en la cocina y le digo, oye Siri, ponme una cuenta atrás de un minuto para ver cuánto, para tener esto al fuego o lo que sea. O he puesto la lavadora, ponme una cuenta atrás de una hora para saber cuándo ha terminado. Ese tipo de cosas. Con el tema de Internet of Things sí que ha tenido un gran boom, por así decirlo, porque con todo el tema de la casa conectada, de las bombillas que se encienden por wifi, enchufes inteligentes, etcétera, etcétera, seguramente muchos de vosotros también tengáis en casa ya ese tipo de aparatos que se conectan todos y llegas a casa y dices, bueno, ya estoy en casa y se enciende una luz, te pone la música que tú quieras, ese tipo de cosas. Ahí en la parte de IoT sí que se le está viendo muchísimo más valor. Y por último, la parte de comunicación. También cuando estamos conduciendo o no podemos utilizar las manos o estamos por ahí, usamos mucho lo de, bueno, pues dile a no sé quién que voy para allá o dile que nos vemos a las 8. También para enviar mensajes de audio. Eso cada vez, la barrera esa que teníamos al principio de que nos daba corte hablar con un aparato, ya se está perdiendo. Si os fijáis por la calle, hay muchísima gente que ya va enviando WhatsApps de audio de estos de, oye, que no sé qué, no sé cuál, y seguramente habéis visto un montón. Yo soy de los que odian los audios en WhatsApp, pero seguramente habéis visto eso y que cada vez es más común, es más normal verlo. Y es el tercer pilar para el que se usa la mayoría de las veces. Esta es una encuesta que hizo una empresa que se llama Statista en Estados Unidos con 500 personas que utilizaban asistentes de voz. Y lo que vieron es que en público y en el trabajo era un 6% y un 1%. Es decir, como no lo necesitaban realmente, al final tú en el trabajo estás con tu ordenador, en público pues estás con gente, también te da corte o no quieres utilizarlo, también tienes más facilidad para acceder al móvil, no tienen la necesidad de utilizar asistentes de voz. Entonces, pues el porcentaje de gente que lo utiliza decrece mucho. En cambio, en momentos en los que necesitamos realmente, por ejemplo en el coche,
sube hasta un 51. Esto lo que indica es que los asistentes, de momento, no sé si esta tendencia cambiará, pero cuando los más utilizamos es cuando los necesitamos realmente. Es decir, en un coche yo no puedo utilizar las manos porque voy conduciendo o lo que sea y hablo con el teléfono o con el aparato, lo que sea, para que me escuche y haga una acción por mí. En casa no es tanto una necesidad, pero sí que es más comodidad. Es decir, para mí, cuando estoy en el sofá ya tirado, pues se me vuelve una necesidad el no levantarme a apretar el botón de la luz porque es más aburrido, o sea, me cuesta más, es más cansado, lo que sea. Entonces, lo dicho, al final lo usamos cuando lo necesitamos. Cuando realmente, si tenemos otras opciones, la mayoría de casos igual utilizamos esas opciones en la pantalla, no sé qué, pero en el momento en el que lo necesitamos ya se vuelve importante para nosotros. Y esto tiene que ver mucho con la accesibilidad, porque hay mucha gente que estas necesidades que tienen crecen. Y entonces, si les damos más opciones y más oportunidades de usar este tipo de asistentes, seguramente lo utilicen, porque realmente lo necesitan. Hasta ahora, si pensáis en cómo accede la gente con, por ejemplo, problemas de visión a la web, suele ser a través de screen readers, de herramientas que tienen que utilizar ellos, pero que no se les proporciona como opción. Es decir, siempre se tienen que buscar ellos las castañas del fuego para poder acceder a ese contenido. Quizás si les diésemos otra opción de comunicarse con la web también, sería interesante para ver cómo gestionan eso y cómo van comunicándose con ello. Pero ¿qué pasa en la web? O sea, esto lo que hemos dicho es todo, está evolucionando un montón el tema de asistentes de voz, en aparatitos, en relojes y tal, pero en la web no hay realmente un interés en que esto avance, o parece. No hay un grupo que diga, oye, pues vamos a hacer la web a través de la voz, etcétera, etcétera. Esto, en verdad, no es así exactamente, porque están apareciendo nuevas APIs que luego vamos a ver y demás, y existen ciertos grupos del OV3C que ya llevan trabajando desde hace un montón de tiempo, que están trabajando precisamente en eso, en buscar nuevos estándares, en ver cómo introducimos el reconocimiento de voz y la transcripción de lo que nosotros decimos a digamos, instrucciones para que nosotros podamos gestionarlo como veamos, como queramos realmente. Al final lo que buscamos es simplemente que el contenido que está presente en la web se presente de otra forma distinta para que sea más consumible para esas personas. El 10%, esto es un dato que es que el 10% de la población de España tiene problemas de accesibilidad, ¿vale? Pues psicomotrices, de visión, etcétera, etcétera. Esto lo que nos dice es que es un montón de gente que muchas veces al contenido que nosotros como desarrolladores estamos realizando no pueden acceder, no podemos llegar, simplemente porque no lo tenemos preparado, ¿vale? Obviamente hay muchos estándares en los que ayuda el screen reader y demás. Una cosa no quita la otra. Lo que vengo yo a contaros aquí es otra posibilidad para que estudiemos si realmente, y que os planteéis también vosotros, si puede ser interesante, en vez de que tenga que ir haciendo de lado a lado, presentar el contenido de una forma mucho más natural y mucho más accesible en forma de conversación. ¿Vale? Esto es lo que he comentado un poco. Ahora mismo esto es la web normalmente que solemos consumir nosotros. Tenemos un contenido que puede estar adaptado o no, más o menos, pero siempre va a ser HTML, JavaScript, CSS, hablando de web. Y lo mostramos en una pantalla. Y el usuario lo consume de forma bidireccional, es decir, él lee y recibe la información que está puesta en la pantalla e interactúa a través de la pantalla pues, utilizando periféricos como pueden ser ratones, teclados, etc. Esto es lo que hacemos nosotros todos los días. Pero ¿qué pasa si se corta una de esas patas? Es decir, el usuario no puede acceder, por ejemplo, a recibir la información por parte del contenido. Ahora mismo solo hay en este gráfico solo hay una forma de consumir la información, que es a través de la pantalla. Entonces el usuario es el que tiene que buscar herramientas, lo que hemos dicho antes, como un screen reader, el voiceover, etcétera, etcétera, para consumir eso. Ese texto, además de lo que ya tiene que pasar el usuario para leerlo, tiene que estar preparado, es decir, tendrá que tener sus atributos ARIA, cumplir las especificaciones de la WCAG, tener rol, es decir, que el contenido realmente transmita la información que quiere transmitir para que las personas con problemas en este caso, de visión o de acceso a esa pantalla, que puedan consumirlo de igual forma. Entonces ya se vuelve un doble trabajo. Tenemos que generar nosotros el contenido aquí arriba y luego que la persona, por su cuenta, se ponga a mirar opciones para consumirlo. Si cortamos la otra pata, esta de aquí, estamos impidiendo, o sea, si el usuario no es capaz de utilizar un teclado, un ratón, un periférico acorde a lo que estamos esperando, ya tienen que buscar lo mismo. Una adaptación, un teclado adaptado, un ratón adaptado, es decir, tienen que buscar otra forma de interactuar con ello para poder comunicarse con lo que nosotros estamos ofreciéndole, ¿vale?
Y aquí es donde entra súper bien la voz, porque la voz no es solo un camino, no es solo una forma de presentar de léeme esto, que es lo que ahora mismo hacen los screen readers y demás, sino que también es una forma de recoger información. Es decir, si me lee el contenido, pero aparte le puedo decir en qué enlace pinchar, ¿vale? Porque igual me lee 5 enlaces y yo le digo, vale, quiero ir a la sección de ropa. Y eso me lo reconoce y dice, vale, pues te navego a la sección de ropa automáticamente, ¿vale? Ese tipo de cosas creo que es un buen camino por el que ir avanzando y realmente no es tan complicado realizarlo técnicamente, ¿vale? Lo más difícil para mí, el gran desafío que existe a la hora de plantear esto, es todo el tema de UX, es decir, cómo presentar todo ese contenido de una forma que el usuario a través del oído pueda escuchar, porque estamos acostumbrados a generar contenido de una forma que llevamos trabajando siempre en web, que es a través de visualmente, mostrando contenidos, organizando la información tal y como creemos que el usuario va a ser más cómodo para él. Pero con esto seguimos teniendo problemas, ¿vale? A la hora de utilizar la voz sigue habiendo ciertos problemas. Por ejemplo, la voz tiene que ser accesible también. Hay gente también que tiene problemas de comprensión. Si le ponemos una voz súper robótica, de las que leen ahora mismo, que parece el Loquendo famoso, puede haber gente que no llegue a comprenderlo bien. Puede ser que le cueste, puede haber problemas de escucha, etcétera, etcétera. Otro problema que tenemos son las transcripciones. Ya solo con acentos, vosotros imaginad la diferencia que hay entre una persona del norte, por ejemplo, y una persona del sur, en acentos. Hay palabras que se pronuncian de una manera distinta, quizás. Todas esas cosas también tiene que estar preparado. Esto, ahora vamos a ver un proyectito que está trabajando precisamente en estos dos puntos y que vosotros podéis colaborar de una forma activa, ahora os lo enseño. Y lo último es que no existe un estándar para esto, es decir, nosotros podemos ponernos a adaptar nuestra web a través de la voz, pero no existe un estándar que te diga, oye, pues mira, cuando tengas este elemento en el DOM, me lo vas a leer, y cuando tengas este, no me lo vas a leer, y cuando tengas esta opción, me lo presentas de esta forma. No existe algo todavía que nos vaya por ese camino, también porque las APIs y el reconocimiento de voz son relativamente, al nivel que tenemos hoy por hoy, son relativamente recientes. Entonces, yo creo que todavía falta un poco para que vayamos evolucionando en ese sentido. Pero esto tampoco es nuevo. En la V3C, hace ya, creo que fue en 2009 o algo así, es cuando se formó este grupo, el del Voice Working Group. Este grupo, precisamente, lo que tenía como ideal era el poder crear una web que se consumiese y que se pudiera interactuar con ella a través de la voz. Básicamente lo que crearon, bueno, aparte de otros muchos guidelines y demás que podéis leer, muchos consejos sobre cómo utilizar la voz en web y demás, es súper interesante, la verdad, todo lo que tienen ahí. Y eso que el grupo se cerró en 2015, si no me equivoco, pero todavía muchos de los papers que tienen publicados son bastante interesantes. Una de sus propuestas fue crear un nuevo lenguaje que es VoiceXML. En VoiceXML lo que ofrecían era un lenguaje de marcado nuevo que en vez de las etiquetas HTML típicas que conocemos, H1, div, etcétera, etcétera, pues lo que hacían era XML con etiquetas como transcriptions y cosas así. Es decir, definiendo un flujo a través de una conversación normal. Como si nosotros empezáramos a hablar entre nosotros, ¿por dónde iría todo eso? Pues al final, creando transcripciones, creando conversaciones, etcétera, etcétera. Y lo último es el Mozilla Common Voice, que este proyecto es súper interesante y os lo voy a enseñar. Vale, el Mozilla Common Voice lo que pretende es crear o ayudar a identificar y a mejorar esa voz digital que existe hoy por hoy y aparte todo el reconocimiento de voz, ¿vale? Este es un proyecto que arrancó Mozilla y lo que, como podéis ayudar todos vosotros, es súper fácil. Simplemente hay dos opciones. Podemos o donar nuestra voz o escuchar, ¿vale? Donando nuestra voz lo que nos va a pedir es que leamos un fragmento de texto y lo leamos lo más claramente posible, ¿vale? De esta forma lo que va a hacer es ir añadiendo esas muestras de voz a un banco gigantesco de voz, creo que tenían como 65.000, de objetivos 65.000 al día, una cosa así, tarjetitas de leer, luego os lo enseño. Pero básicamente lo que nos pide es que leamos esto para que se vaya metiendo en esa base de datos para que podamos ir mejorando esa voz y ese reconocimiento que hay hoy por hoy. Y la otra forma de la que podéis ayudar, si no queréis hablar o donar, es escuchando, ¿vale? Lo que tenemos aquí es simplemente que vamos a escuchar un texto y nosotros tenemos que decir si se ha escuchado claramente o no, ¿vale? Por ejemplo. No le estoy pidiendo que participe en nada. Es una orden. ¿Vale? Entonces, si vemos que eso se ha entendido correctamente, pues le damos al sí. Entonces vamos validando.
Y así con una serie de tarjetas y demás. El objetivo, os ponen además un objetivo diario para que tampoco estemos todo el día ahí con ello, y nos ponen el número de tarjetitas que hemos llevado. Y este proyecto a mí me resulta súper interesante porque es súper sencillo para que la gente lo pueda utilizar y pueda incrementar los datos, y el objetivo realmente es interesante, que es eso, la posibilidad de mejorar el reconocimiento y la generación de una voz un poco más normalizada, por así decir. Vale. Hablando ya de web y cómo hacemos técnicamente este reconocimiento y demás, ¿vale? Sobre todo, para mí la clave son estas dos APIs, ¿vale? La Speech Synthesis API y la Recognition API. La síntesis ya lleva bastante tiempo entre nosotros y básicamente lo que va a hacer es coger un contenido que nosotros le pasemos y sintetizarlo y generarlo, ¿vale? O sea, leer el contenido que nosotros le pongamos en ese mensaje. Y luego tenemos la Speech Recognition API, que es precisamente la que va a coger el texto que nosotros digamos y hacer una transcripción del texto que hemos dicho, para que luego podamos hacer con él lo que quiera. Nos lo va a devolver en forma de string y luego ya podemos trabajar con él como nosotros queramos. Por ver un poco cómo se utiliza esto, básicamente para utilizar la Speech Recognition API, lo primero que tenemos que hacer es una nueva instancia del objeto Speech Recognition. Este Speech Recognition es bastante limitadito. Os voy a enseñar primero la tabla de compatibilidad para que veáis. Básicamente está en Chrome con el WebKit delante, con Firefox está, pero tenéis que activar un flag experimental y como veis el resto todavía está un poco flojillo, ¿vale? Pero para evitar esto hay ciertas librerías también por ahí que lo que ofrecen es precisamente ese reconocimiento de voz. O sea, esta es la parte nativa, que es lo que mola porque está en el navegador y no tenemos que preocuparnos de nada, pero también hay otras librerías que se ofrecen con este tipo de capacidades de transcripción y demás para que podáis utilizar si realmente queréis iros a un navegador más antiguo, ¿vale? Pero bueno, volviendo a esto. Como decía, lo primero es crear una instancia del Speech Recognition y después tenemos una serie de parámetros bastante interesantes. Por ejemplo, el continuous lo que nos va a permitir es hacer una escucha activa de forma continua. Es decir, que con esto podemos hacer un Oye Siri, un OK Paco, ¿vale? Se va a quedar escuchando y va a reaccionar cuando escuche ese comando de voz, por ejemplo. Si no, lo que haremos será activarlo, por ejemplo, a través de un botón o lo que sea, y entonces se pondrá a escuchar y esa transcripción, ese reconocimiento de voz, se detendrá cuando haya un espacio en blanco, por así decir. Si yo digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues seguramente solo me coja el hola, ¿qué tal? Porque va a detectar que ha habido un parón, ha habido un cambio en la frecuencia y se va a detener, ¿vale? El lenguaje es súper importante setearlo, básicamente por la gramática, ¿vale? Por todos los términos que vamos a utilizar. Si yo estoy hablando de sillas y lo tengo en inglés, seguramente no lo entienda y me coja otra cosa como sí, jazz, lo que sea. O sea, algunas palabras inglesas que pueda interpretar. Una cosa muy interesante de este tema de la gramática es que vosotros podéis definir una gramática propia vuestra, ¿vale? Aparte del lenguaje, vosotros le podéis añadir términos gramaticales si queréis hacer énfasis en ciertas palabras. Por ejemplo, si voy a trabajar siempre con colores, pues le puedo pasar una colección de vocabulario para que lo tenga en cuenta. Azul, verde, rojo, amarillo, morado, burdeos, ese tipo de cosas. Eso lo va a meter en la gramática que reconoce, entonces la va a utilizar para reconocer esos términos. Vale, y luego para utilizarla básicamente tenemos esto de aquí. Es un evento que se va a lanzar cada vez, lo que he comentado antes, cada vez que haya un espacio en blanco, por así decir, se va a lanzar y va a ejecutar esta función, ¿vale? Si queréis vamos a probarlo rápidamente en la consola y así lo vemos, para que veáis la potencia que tiene esto. Vale. Lo que os decía, en este caso hay que ponerle el prefijo WebKit para que empiece a recogerlo un poco, ¿vale? Vamos a ponerle el launch SS. Vamos a poner la función. Vale. Y ahora vamos a lanzarlo. Y ahora le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, esto nos va a devolver un objeto de evento, ¿vale? Que es al final lo que se lanza. Y lo interesante viene en la propiedad results, ¿vale? No sé si lo veis más o menos bien, voy a aumentarlo un poquito. Vale,
ahí tenemos ya un resultado. Me ha pillado el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con todas las tildes y con un índice de confianza en lo que he dicho. Es decir, ahí me va a devolver un índice, en este caso un 0,97. Un 0,97 que es lo seguro que está de que he dicho eso, ¿vale? La verdad es que la transcripción funciona bastante bien y funciona también, por ejemplo, con todas las palabras de marcas, Pokémon, etcétera, etcétera. O sea, cosas conocidas que se os ocurran, la mayoría de las cosas las coge, sorprendentemente. Luego, si queréis trabajar con términos propios vuestros, seguramente lo que tengáis que hacer será meter términos gramaticales como lo que comentaba antes, añadir un vocabulario propio vuestro, ¿vale? Vale. Esto es lo que hemos comentado antes, que está un poco rojo. Y la segunda sería el speech synthesis, que es la que vamos a utilizar para que nos traiga la información, con el speech, con el la Recognition API vamos a recoger lo que nos dicen y con la síntesis vamos a transmitir el conocimiento. Esta sí que tiene un soporte ya bastante más potente, ¿vale? O sea, llega bastante atrás. Para utilizarla, lo que vamos a tener es el objeto Window Speech Synthesis, que va a ser el sintetizador, que el navegador ya lleva, ¿vale? Esto va a nivel de navegador, es decir, que si desde dos pestañas, imaginaros, lanzásemos dos conversaciones a la vez, lo que haría sería encolarse y el navegador las va soltando, ¿vale? Es decir, yo puedo aquí meter un bucle con 10 mensajes y lo que va a ir es leyéndolas poco a poco, gestionándolo en el navegador, ¿vale? En este caso, lo que recibe este método speak del evento speech synthesis es un objeto de tipo speech synthesis utterance. El speech synthesis utterance es como decirle, vale, coge este string que yo tengo aquí y lo transformas en algo que se pueda reproducir de forma sonora. Siempre vamos a tener que pasarle un mensaje aquí para que lo lea y luego hay ciertas cosas que podemos configurar, como por ejemplo la velocidad a la que va leyendo ese mensaje el sintetizador. Hay veces que igual lo queremos más rápido, otras que lo queremos más lento, dependerá de nosotros y gracias a esos parámetros pues podemos configurarlos, ¿vale? Vamos a hacer otra prueba con esto. Vale. Saludos XDLOL. ¿Vale? O sea, va a leer eso. Lo mismo que el anterior. Podéis configurar en el propio mensaje, ¿vale? Si os fijáis, esto es un inglés. XDLOL. Y cada mensaje lo podemos configurar en un idioma. Si lo cambio a español, Saludos X de LOL. ¿vale? Lo mismo con los tipos de voz. Es decir, cada sistema tiene unas voces configuradas para cada idioma. También con este objeto podemos cambiar la voz que queremos utilizar. Si nuestro dispositivo es un iPhone que tiene una voz concreta o si es un Android que tiene otra voz distinta, podemos seleccionar ese tipo de voces para utilizarlas, ¿vale? Esto también va un poco con lo de que hemos hablado antes del Common Voice. A medida que vaya evolucionando eso, se irán creando voces más naturales, etcétera, etcétera, ¿vale? Vale, eso es la forma de recoger información y tenemos en formato string, por así decir. Es decir, estamos escuchando lo que la gente dice, pero realmente no hacemos nada con ello. Es decir, tenemos un string y podemos hacer un index of de un término o cosas así, pero poco más, ¿vale? No tenemos la capacidad de momento de saber qué están diciendo. Recogemos información, pero no pasa nada. Para eso lo que nos van a ayudar son, ahí lo cambié el título, tanto el NLP como el NLU. Básicamente, el procesado del lenguaje natural y el entender ese lenguaje y cuál es su intención, ¿vale? Esto se parece un poco a lo típico del lenguaje del análisis semántico, sintáctico, etcétera. Básicamente lo que va a hacer es coger este texto y identificarnos qué está pasando ahí, ¿vale? Si incorporamos esto a lo que ya teníamos antes, lo que vamos a ser capaces es de distinguir, por un lado, la intención del mensaje y, por otro lado, las entidades que nos están diciendo ahí, ¿vale? En este caso la intención sería que quieren algo, quiero un café, quiero una bebida, quiero un refresco y automáticamente estos sistemas lo que haría sería coger estas partes e ir dividiéndolas. Es decir, esto es una entidad de tipo cantidad. Entonces, si me reemplazan quiero uno, dos o varios, el mensaje sigue siendo el mismo, pero la entidad, el valor de esa entidad ha cambiado, ahora es varios. Lo mismo con café con leche y a las 2 de la tarde, ¿vale? Esto lo que nos ayuda es a separar la frase y poder luego reemplazar cualquiera de esos con cualquier sinónimo
y que la intención siga siendo la misma, que se reconozca automáticamente la intención, ¿vale? Vale. Luego, una vez, digamos, lo que es la identificación de términos sería a través de un NLP. Una vez tenemos la intención y queremos saber qué es la intención, utilizamos un NLU. Para esto hay distintas plataformas y distintas herramientas que son bastante interesantes cuando estamos trabajando con asistentes de voz, ¿vale? Las más famosillas son estas, que son Dialogflow, Microsoft Luis y IBM Watson. Son las tres más famosillas. Dialogflow, la verdad es que para mí me gusta bastante porque te da una plataforma gigantesca, no sé si habéis tenido la oportunidad de utilizarla, para definir entidades, intenciones y todo ese tipo de cosas. La verdad es que es bastante fácil de integrar. Y luego estos dos que tenemos aquí son un caso especial, que sería Rasa, por ejemplo, que es uno que es open source y que funciona sin necesidad de un servicio externo. Es decir, tú te puedes montar una instancia de Rasa en tu sistema y así no tienes que estar enviando voz y datos fuera de lo que es tu entorno, que muchas veces también es un tema complicado y un tema delicado el hecho de enviar la voz, porque no sabemos aquí dónde está llegando eso y dónde se queda. Y podéis optar también por montaros uno vuestro propio. Por ejemplo, en Singular tenemos uno que es Corex, que es sobre el que está basado un asistente virtual que tenemos y demás. Para esta parte, si os interesa realmente cómo funciona por debajo un procesador de lenguaje y demás, de los que utilizan los bots, hay un artículo buenísimo en Meneame, luego os pongo el enlace, que se llama ¿Cómo entienden los bots el lenguaje natural?, en castellano, que es de verdad maravilloso y os cuenta poco a poco cómo se hace ese proceso, pues primero la tokenización de las palabras, luego pues se limpian, se van procesando, etcétera, etcétera, se le aplican distintos tipos de algoritmos y está realmente muy interesante si os mola el tema ese. ¿Cómo utilizamos estos servicios? Pues, por ejemplo, Dialogflow lo que nos ofrece es un token de acceso, que lo único que vamos a hacer es tener que incorporarlo a nuestras peticiones, a todas las APIs que nosotros utilizamos, todas las llamadas XHR que utilicemos, pues enviaremos este token y enviaremos la información que hemos recogido a través de las APIs que hemos hablado antes. Por ejemplo, en este caso, la de Recognition API, lo que haremos sería recoger ese texto, mandarlo a Dialogflow y Dialogflow lo que nos va a devolver es, vale, pues quieren una bebida, cantidad 1, bebida tal, a la hora tal. Es decir, nos va a dar las variables ya parseadas para que nosotros no tengamos que ir haciendo a mano en ese stream buscando un index of tal, después limpio esto, que pues aparte del problema que presenta de sinónimos, también la forma de expresarse ya no va a ser la misma. Si yo digo ponme un café, lo digo yo, pero igual vosotros decís traedme un café o sírveme un café, ¿vale? Ya ese tipo de cosas, gracias a este tipo de plataformas nos lo podemos saltar porque siempre va a identificar la intención y eso lo va a considerar como un sinónimo simplemente. Vale, y lo que comentaba antes, aquí quitando la parte técnica, que pues con este tipo de APIs y con este tipo de servicios se puede hacer, para mí el gran desafío de todo este planteamiento de vamos a hacer nuestras webs accesibles a través de la voz y demás, está sobre todo en el tema de UX. Porque llevamos trabajando toda la vida de forma visual y no sé si vamos a meternos en Amazon, por ejemplo. Fijaos la cantidad de información, aparte de lo que estuve mirando yo ayer, fijaos en la cantidad de información y enlaces que tenemos por todas partes, ¿vale? El desafío está realmente en cómo presentar esa información a través de la voz sin que sea cargante o sin que sea molesto. Si me pongo a leer todo lo que hay aquí, pues seguramente antes de que llegue al final digo, por favor, porque me está agobiando. Además que vamos a tener mucha información que no vamos a poder procesar. Entonces, eso es un tema que hay que pensar muy bien, cómo presentar este tipo de información. Es decir, si yo entro en Amazon, igual, ¿qué es lo primero que tendría que preguntarme a Amazon? ¿Se os ocurre alguna cosa? ¿Qué estás buscando? ¿No? Por ejemplo, sería un punto de entrada, porque siempre lo que hacemos es pues, ponerle una cosa. Pues, ¿qué estás buscando? Y le dices, cafeteras. Pues te lleva a cafeteras. Oye, he encontrado esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Igual toda la información que tienes no la puedes mostrar, pero, o sea, está más condensada, por así decir, pero no hay forma de hacerlo de una forma equivalente a esto. No puedes transmitir la misma cantidad de información a través de la voz, porque va a ser una locura. Y aparte de eso, también cambia porque se convierte en una comunicación bidireccional. Es decir, ya no es simplemente tengo ahí la web y voy interactuando con ella, voy haciendo cosas cuando yo quiero, etcétera, sino que se convierte en un diálogo. Es decir, yo le digo algo, la web me contesta, yo le digo, oye, ¿qué te parece esto? La web me dice, pues tengo estas opciones, ¿vale? Ahí también tenemos que pensar en otras cosas que son en las conversaciones humanas. Es decir,
hay muchas cosas que damos por sentadas que va a interpretar un asistente de voz y que no lo tiene preparado. Por ejemplo, yo muchísimas veces le digo, oye, Google, enciéndeme la luz. Y me la enciende y me dice, oye, ya te la he encendido. Y le digo, gracias. Y me quedo ahí esperando a que me diga, ¿sabes? Y me ha pasado, vamos, más de una vez y con más cosas de esas. Es decir, todas esas coletillas, ese tipo de expresiones humanas que tenemos nosotros, también hay que ir pensando cómo incorporarlas para que sea más normal, más natural esa relación. ¿Vale? Y bueno, ahora vamos a hacer la demo, a ver si funciona todo bien. Básicamente lo que me planteé yo es, vale, ¿y podríamos hacer en una web que ya existe algo parecido a esto? Es decir, ¿podemos meterle reconocimiento de voz para hacer un caso de uso que exista? Y en este caso, pues me fui a Amazon, ¿vale? Lo único que he hecho aquí es una extensión que está aquí arriba instalada que aplica estos conceptos. Es decir, simplemente lo que he hecho es que cuando tú pulses la R, que eso, por ejemplo, sería otro mal ejemplo, porque ahora cada vez que pongo en un formulario una R me salta el requerir permisos, pero ahora lo que voy a hacer yo es, cada vez que pulso la R se va a activar el reconocimiento de voz. Entonces ya voy a poder pedirle cosas. Entonces, en vez de tener que clicar o que ir elemento por elemento, seleccionando y leyéndolo con un screen reader, le puedo preguntar. Le puedo decir, busca cafeteras. Y automáticamente me lo va a coger, ¿vale? Lo único que hace, como una extensión, puedo acceder al DOM de una página, al final lo único que hace es coger este input y coger el texto que ha transcrito y ponerlo aquí, ¿vale? Y ahora le podría decir, ¿qué has encontrado? He encontrado estos resultados. Resultado 1. Cercotec Power Y ahí se va a poner a leer los productos que yo he incluido. Esto es lo que os comentaba del tema del UX. O sea, a mí realmente me interesa que me lea todo de cada una de ellas, etcétera, etcétera. Pues puede que sí, puede que no, puede que quiera leer de uno en uno, puede que quiera leer de tres en tres. Allá va a depender un poco de nosotros. ¿Vale? Bueno, vamos a callarle un poco. Cafetera superautomática. Imaginaos que yo me voy a esta. 13 programas ajustables. Gracias. Gracias a ti. Vale, entonces, una vez ya hemos seleccionado un producto, porque nos ha... Bueno. Una vez hemos entrado ya en un producto porque nos interesa o lo que sea, le podemos decir, ¿qué tal este producto? Cafetera Express para café expreso. Y aquí, por ejemplo, nos lee la descripción, ¿vale? Nos lee los bullet points que tenemos aquí para ver si es la que realmente a mí me interesa, ¿vale? Vamos a caerlo otra vez. Y ahora, por último, la acción final sería la de comprar. Pues simplemente, compra. Y esto lo que nos va a hacer es añadirla al carrito y directamente darnos la opción de enviarla, ¿vale? Voy a quitarlo rápido para que no me miréis la dirección. Pues eso, básicamente, simplemente con una extensión muy tonta, que no sé si habéis trabajado con extensiones de Chrome, pero al final es simplemente un JavaScript que se ejecuta en la página en la que tú estás, ¿vale? En otro ámbito, pero puedes acceder, por ejemplo, a todo el DOM, etcétera, etcétera. Entonces podemos consumir esa información y podemos ejecutar cosas en ella. Y básicamente es eso, la posibilidad de, a través de una extensión muy tonta, dar la posibilidad de hacer flujos o más casos de uso cada vez en este tipo de herramientas. Ahora es cuestión de que alguien diga, oye, pues mira, me voy a poner a hacer totalmente adaptable a través de voz la página de Amazon. Y en vez de hacer solo este flujo, que es el que he hecho yo, pues que coja toda la web y diga, vale, pues mira, vamos a ofrecer este tema. Y es que ni siquiera tienen por qué ser los desarrolladores, que sería lo suyo de la web, sino que todos nosotros, si de repente tenemos a alguien que quiere o simplemente queremos ayudar a la comunidad, pues podemos ponernos y decir, vale, pues GitHub, voy a ayudar con esta extensión que va a hacer no sé qué. ¿Vale? Ese tipo de cosas también podemos hacerlas. Vale, y por último, estos son más o menos los links que os he ido contando, los 3 de la V3C, el Mozilla Common Voice y sobre todo el de MNAME, si os interesa el tema del procesamiento del lenguaje. Los otros 3 son más orientados al tema de accesibilidad y sobre todo este, ya os digo, tiene muchos papers publicados muy interesantes sobre cómo configurar y cómo utilizar la voz en web, ¿vale? Os espero un momentillo a que les hagáis fotos todos, ¿ya? Vale, y muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. A ver. ¿Sí, no? Sí. Has dicho que el reader tenía más compatibilidad que el speaker de... Sí, eso es. ¿Qué compatibilidad tiene? Sí, si queréis lo buscamos.
Pero vamos, este ya lleva bastante tiempo entre nosotros y pues eso, por ejemplo ya está en Edge, Firefox, Chrome, etcétera. En Explorer todavía no ha llegado, pero sí que tienes bastante compatibilidad con los que son modernos, por así decir, para ir pudiendo trabajar con ellos. Vale, gracias. Respecto al tema de lo de añadir gramáticas propias y tal, ¿has investigado hasta qué punto funciona y cómo funciona y demás? La verdad es que no demasiado, porque el reconocimiento para lo que es un caso normal de usuario, el que está ahora mismo, funciona súper bien, pero no he llegado a tener la necesidad de añadir términos extra y demás, pero es súper sencillo, simplemente os enseño en la documentación. Speech Recognition. Básicamente lo que haces es pasarle un string con una colección de términos. En este caso, por ejemplo, le pasa una que es de colores, ¿vale? Con una sintaxis concreta. Y ya con eso lo que va a hacer es centrarse en esos colores sobre todas las cosas. La verdad es que no he experimentado mucho con gramáticas propias, pero pues eso, para ocasiones en las que tienes palabras que son un poco distintas o lo que sea, sí que puede ser interesante el hecho de céntrate en esto, para ponerle más foco. El tema era un poco más eso, que si simplemente tenías que pasarle los términos o tenías que pasarle algo también para que fonéticamente lo reconozca o algo. O él ya no, o sea, él ya supongo que los intentará igualar a la frecuencia. Aquí tienes cómo hacerlos. Es decir, me le meto la gramática en una speech grammar list de estas y supongo que al meterlo dentro de esta función, dentro de ese objeto, ya él hará por debajo todo lo que tenga que hacer para reconocer esos términos. La verdad es que no me he metido tan a fondo como para, Vale, gracias. para decirte. Te lo ahorran. Muchas gracias.